Está muy difícil. Hacemos un par de ejemplos más si quieren y miramos cómo fue donde se quedó el doctor ayer y voy a continuar un poco con la clase. Así que, bueno, vamos a ver pues. Voy a avanzar un poco más porque esto realmente no es complicado y hay un teoremita que nos va a simplificar a nosotros un poquito la vida. Y así como vimos el teorema fundamental del cálculo integral, ¿se recuerdan cuál es, no? Teorema fundamental, ¿cuál es? No me maten. No, esa parte del integral de Riemann. ¿Cuál fue el teorema fundamental del cálculo integral? Integral de a hasta b de f de x diferencial de x es igual a ¿quién? A una primitiva evaluada en b menos una primitiva evaluada en a. ¿Se recuerdan de eso o no? Y ese simplifica la vida porque después de esto, o sea, si no tuviéramos este enlace, y lo supongo yo que lo demostramos, sí, lo demostró el doctor, ya me recordé, eso simplifica. Si no habría que agarrar el integral y hacer el límite, la Riemann, o sea, es el integral de Riemann, pero o sea, hacer el límite de la suma y todo eso y encontrar el valor que se podría complicar. ¿Estamos? Entonces, esto realmente nos viene a simplificar la vida, entonces pues ya vamos a ver nosotros un teoremita que nos va a simplificar un poco la vida. Gracias, José. Entonces, solo antes de esto, quiero que notemos lo siguiente. El último ejemplo que hizo el doctor Suber ayer, el último ejemplo dice, dado B igual a R, yo voy a hacer otra R porque esta no me... A R, dice, decía, calcular, y bueno, ponen C, o es el arco, la curva C era el arco, un arco simple que iba desde A hasta B. Ese fue el último ejemplo, ¿verdad? Dice calcular el integral de A hasta B, ¿de quién? De B de R. ¿Sí? Eso fue lo que ustedes lo tienen en su cuaderno, no hay que copiar. Bueno, y dijeron, bueno, esto es igual al integral de A hasta B, como R está definido como X, Y, vector. ¿Sí? Y el dr es dx, de y. Entonces esto es x de x más y de y. ¿Estamos bien ahí? Y entonces aquí viene una parte donde uno se asusta un poco porque dice el doctor, y esto evidentemente es el integral de a hasta b de la derivada de la función x cuadrado más y cuadrado sobre 2. ¿Verdad? Entonces, ahí donde uno se sorprende un poco porque dice, ver esto, es de tener cuidado. O sea, o ver lo que era la tangente de y partido x. Entonces, es un poco complicado realmente el ver eso. Así fue como lo dejó el doctor, ¿no? ¿Perdón? ¿Sí está bien ahí? Entonces, y aquí es fácil ver porque el integral de la derivada, ya solo me queda la función evaluada de a hasta b. O sea, esto que está aquí simplemente es x cuadrado más y cuadrado sobre 2 de a hasta b, fin. Pero lo complicado en todo caso sería esto de aquí para acá. En esto es fácil verlo, pero con cualquier función es un poco complicado. Ahora pregunta a ustedes, ¿qué estructura, qué forma tiene esto de un qué? Alguien lo dijo por ahí. Como esto, ¿qué forma tiene? Pareciera un qué. El hecho de tener nosotros, ¿qué tenemos aquí? Una función que depende de x, más una función que depende de y. La forma de un qué tiene eso que está ahí. No miran de qué es. Nunca habían visto algo que fuera función de x más función de y. Aparte de que sea una ecuación diferencial exacta, parecido a eso, un diferencial total también. Han visto un montón de cosas con eso. ¿Y qué más? Un gradiente, ¿sí? Es la estructura de un gradiente. Entonces, veamos una cosa, veamos lo siguiente. Voy a agarrar la función, voy a llamar la función fx, y, que no es nada más que
B producto de R. Y esta voy a decir que es esta que está acá. X de X más Y de Y. ¿Estamos? Ahora, yo eso que está ahí les digo, miren muchachos, eso que está ahí es un gradiente. Encontremos la función de la cual este es gradiente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es demostrar que el campo es conservativo? ¿Se recuerdan? Si existe una función f tal que el gradiente de f, ¿se recuerdan de eso o no? Es conservativo el campo, y eso ya lo estuvieron viendo. ¿Cómo hacemos para encontrar una función? ¿Cómo encontramos una función f tal que gradiente de f sea este b de r para el ejemplo? Es para el ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos pues. ¿Cómo hacemos? Yo tengo que el gradiente de f de xy que va a estar determinado por x de x más y de y. Lo siento un poco perdidos y algunos muchos muy felices, pero ¿me están entendiendo esto o no? ¿Sí se recuerdan no? Bueno, si se recuerdan, vida pues. Vamos, ¿qué hacemos? Si esto es el gradiente de una función, ¿qué quiere decir? Que la parcial de f respecto de x es ¿quién? Es x. Cuidado. ¿Qué es el gradiente de una función? Parcial de la función respecto de x y más parcial de la función respecto de xj. ¿Se recuerdan de eso o no? Y se recuerdan que esta es la forma de un diferencial total. ¿Se recuerdan del diferencial total? Y el diferencial total era el cambio. Cuando el diferencial total era 0, estuvimos trabajando un poquito de eso. Muy bien. Y aquí tengo que la parcial de f respecto de y va a ser ¿quién? Bien. Muy bien. Entonces, encontremos esa función f. Veamos. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Agarro cualquiera de las dos y la integro respecto de la variable que está derivada. Voy a integrar esta respecto de x. ¿Qué quiere decir? Que la constante va a depender de quién, de y. Así se resolvían las exactas, ¿se recuerdan? Al integrar respecto de x, ¿qué tengo? F es igual a quién. Al integrar, ¿qué me queda? X al cuadrado partido 2 más una constante que ahora depende de y. ¿Qué hacemos ahora? Derivar respecto de quién. Derivo parcialmente, no, aquí solo derivo normal respecto de y. Al derivar, ¿qué me queda? Bueno, parcial, no importa, ¿verdad? Los bases por la naturaleza de la función, pero podrían haber puesto parcial, no importa. Igual tengo derivada de f respecto de y es igual, derivada de esto, ¿cuánto es? 0, derivada de esto es c' de y. Pero si esto es esto, quiere decir que esto tiene que ser y. Y si c' vale y, ¿cuánto vale c? Y cuadrado partido 2 más una constante, le podemos poner k. ¿Estamos bien? ¿Qué quiere decir entonces? Que f de x, y es igual a ¿quién? X al cuadrado más y al cuadrado más y al cuadrado, partido 2 más una constante k. ¿Qué es esto? Esto es x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Estamos bien, no? Que encontramos esta función tal que su gradiente es eso que está ahí. Es esto que está aquí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hicimos ahora? Ahora ya entendemos el paso de aquí para acá. Esta es la derivada de alguna función esta, porque el gradiente, o lo que es el diferencial total, así como la derivada es un cambio, el diferencial total es un cambio, solo cuando estamos en varias variables, ¿se recuerdan? Cuando hacíamos el diferencial total igual a 0, cuando estábamos en problemas de optimización, vimos el máximos y mínimos y todo eso, ¿se recuerdan? Muy bien. Entonces ahora ya vimos, entonces esto es la derivada de alguna función esta. Veamos, derivada de esto. ¿Cuánto es? De respecto de x, 2x más 0, con este 2 se me va con el 2, me queda x. Por esto, por dx. ¿Sí? Por derivada de la cadena.
Para y, 2y, 2 se me va con 2y de y. Fin. De todos modos, ya sabemos cómo encontrar esa función. Ya sabemos el paso de aquí para acá. Pero como se está interpretando el gradiente como una derivada, el integral de la derivada, la función, ahí está la función. Entonces hay un teoremita ahí que me está ayudando. Y es un teorema muy parecido a este teorema que está acá. Entonces, voy a dar esto con el afán de introducción al teorema fundamental de integrales de línea, porque seguramente el doctor lo va a enunciar y demostrar. Yo lo enuncio de todos modos, no pero con tanta formalidad seguramente, y voy a hacer una demostración sencilla, para que ustedes entiendan esto, cuando les dé la clase al doctor esté mejor. Todos modos vamos a hacer ejemplos y todo. Bueno, entonces, ¿entienden esto de aquí para acá? ¿Ya vieron de dónde viene? Ya podrían hacer para cualquier función. Porque ahora ya me podrían a mirar cualquier función acá, que ya ustedes van a encontrar la función f chiquita, integre, se acabó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si interpretamos el gradiente como una especie de derivada, el doctor me regañaría si me dice una especie de derivada, pero no estoy ayudándome del ejemplo. Entonces, si interpreto el gradiente de una función f como una derivada, entonces veamos esto. Voy a llamar a este, le voy a llamar, bueno, f grande le puedo poner, o siguiendo la notación del doctor, ahí tendría que ir una b y gradiente de b, no importa, solo déjenme ver si voy en el ejemplo. Bueno, yo creo que a usted ya les había dado una buena parte de esto, pero si agarra el gradiente como una especie de derivada, noten ustedes lo siguiente. ¿Qué es una primitiva? ¿Qué es una primitiva? Es una función que al derivarla me da la función sobre la cual en todo caso estoy integrando o buscando la primitiva. ¿Se recuerdan de eso o no? ¿Cuál es la primitiva de x al cuadrado? Si f chiquita es f de x, es x al cuadrado, ¿quién es la primitiva de x? X al cubo partido 3. ¿Se recuerdan de eso o no? Entonces decían, bueno, ¿y el integral indefinida qué es? Es la que me da la primitiva. El integral de x al cuadrado es x al cubo partido 3. Entonces, eso es la primitiva. Una primitiva, es que lo que pasa es que eso me va a servir para lo que vamos a ver ahorita. Una primitiva, f, voy a poner así, es primitiva de f de x, si al derivar la grandota obtengo la chiquita. ¿Se recuerdan de eso o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, tomando el gradiente como que fuera una función, como una derivada, ayudándome de este ejemplo que está acá, vamos a ver lo siguiente. ¿Quién creen ustedes? Si yo pongo que f es gradiente de f, ¿quién sería el integral sobre una curva c de f de r? Y voy a decir de que r es una función de t y que t está variando entre a. Entonces, ayúdense ustedes del ejemplo, entiendan el gradiente como que fuera esto. ¿Quién dirían ustedes que pasaría acá? Vamos. ¿Me van siguiendo? Si me dicen esto, vamos de veras de 100 puntos. Como es una introducción, no estoy dando el formalismo del caso, enunciándose a la función, no. Solo quiero meter en la cabeza este concepto. ¿Vieron lo que pasó en el ejemplo? ¿Ya entendieron qué es lo que pasó? Aquí lo que teníamos era gradiente de f. ¿Y qué hicimos aquí al final? F evaluado de A a B. Vean aquí. Si les digo si f es el gradiente de alguna función, ¿quién es el integral sobre una curva? Puedo poner sobre una curva o podría poner desde el parámetro hacia el parámetro si quitara el dr, pues. ¿Sí? Esto no les da que no les dé ningún tipo de trauma el poner esto.
o el poner esto. ¿Sí? Simplemente aquí dice de A a B, porque el arco va de A a B. Yo podría haber puesto así. Y eso significa el arco de A a B. Entonces, ¿cuál va a ser esto? Vamos pues, ideas, equivóquense, qué sé yo, pero comiencen a tener un poquito de inquietud. ¿Qué pondrían? ¿Cómo vamos a interpretar el gradiente? Como que fuera una derivada. Entonces, aquí es como que hubiera una derivada. Tengo el integral de la derivada de una función chiquita. Entonces, ¿cuál va a ser la solución aquí? La función f en RB menos la función f en RA. ¿Estamos bien, no? Si R es una función vectorial. ¿Lo entienden si no explico más? Véanlo aquí. Lo que pasa es que este ejemplo es más sencillo porque dice R es el arco que va desde A hasta B. Ese arco puede tener una función y puede variar desde RA hasta RB. ¿Está claro eso o no? Un arco de A a B podría ser una función que depende de T. ¿Sí? Y diciendo que T varía entre A y B. Entonces, ¿qué tenían acá? Bueno, es el integral de A hasta B de esto. Ah, pero esto que está aquí es el gradiente de alguna función, que es esta. Entonces, la solución que fue esta evaluada desde A hasta B, pero desde A hasta B es lo mismo que poner de R en A, R en B. Entonces, ¿cuál es la solución? Esto en RB menos esto en RA. Entonces, hay un teoremita, que es lo que se llama, no es tan teoremita, es un teorema fuerte, ¿verdad? Que es el teorema fundamental para integrales de línea. Teorema fundamental de integrales de línea para integrales de línea. Y es el que me dice que el integral sobre un campo diferencial de R va a ser esta f, que le llamamos f chiquita nosotros, en RB menos f en RA. Si R de t es una función vectorial que va de A a B. ¿Me entienden esto? Es introductorio. El doctor lo va a enunciar seguramente y lo va a demostrar. De todos modos, demostremos nosotros un poquito, una demostración sencilla de esto. Solo antes de la demostración, voy a estar en el espacio R2. F es una función en R2. F es una función en R2. Y voy a tomar, antes de la demostración quiero, F es una función en R2 y C es una curva que va desde A con coordenadas x1, x2 hasta B con coordenadas y1 y y2. ¿Qué quiere decir entonces? De que si yo hago el integral sobre la curva C de F de R o V de R, esto va a ser ¿quién? Y1, no, Y1, Y2 menos. ¿Estamos bien ahí, no? Entonces, como ya vieron la independencia de la trayectoria, no importa cómo vaya. Realmente lo que hizo el doctor ayer con los ejemplos, si agarra y dice, es independiente de la trayectoria. ¿Qué quiere decir? Que no importa cómo vaya, lo que importa son los bordes. Entonces, encuentre esa función, valúan el borde superior y le resta el borde inferior. La valúan el borde inferior. Entonces, si estoy en el R2 y la curva va de esto a esto, ¿qué pasa si me fuera al R3? Si F está en R3, la curva, el integral sobre la curva F de R sería la función. Ahora estarían x1, x2, x3 menos, aquí serían y1, y2, y3 menos x1,
x2, x3. ¿Me entienden, no? Entonces, en este caso, en la curva estaría yendo desde el punto A con coordenadas x1, x2, x3 hasta el punto B con coordenadas y1, y2, y3. ¿Alguna duda? ¿Sí me han seguido hasta aquí? Muy bien. Entonces, ya no va a quedar tan en el aire cómo encontrar esas integrales. Ahora ya hay un teoremita que me dice, bueno, solo encuentra la f chiquita, le damos la f chiquita para fines de comprensión, y evalúela en el borde superior menos la evaluada en el borde inferior. Entonces, veamos esta demostración. Veamos una demostración. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Que el integral sobre C del gradiente f de r, que aquí es la f grandota, ¿verdad? La f grande, tiene que ser igual a f rb menos f ra. Eso es introductorio para que ustedes se queden ya entendidos de lo que es ese teorema. Muy bien. Vamos pues. Entonces, agarro el integral. Voy a suponer que estoy en el espacio R3. Estoy en 3 variables. ¿Quién es el gradiente de f? Parcial de f respecto de x. Más parcial de f respecto de y. Más parcial de f respecto de z. ¿Quién es de R? Es el que tiene coordenadas de X, de Y, de Z. Ahí está. Es el producto escalar entre esos dos vectores. Muy bien. Muy bien. Ahora, ojo. Perdón, aquí me falta poner un par de cositas, ¿verdad? Esto es el gradiente de esta función, ¿sí? ¿Y quién es de R? De R es, ¿cuál es el diferencial de una función? La derivada de la función por el diferencial de la variable, ¿sí? Pero R es una función vectorial. De R es ¿quién? R punto de t por dt, ¿sí? Entonces, esto que tengo aquí es el integral sobre la curva de esto que está acá, de t. ¿Alguna duda de eso? Es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Es lo que hemos estado haciendo. Muy bien. Perdón. Aquí tengo R punto de t de t. ¿Quién es R punto? ¿Quién es R punto? Usted lo tiene en su cuaderno. ¿Quién es R punto? Vale, aquí me faltó una cosita, ¿verdad? ¿Quién es R punto? R, ¿quién es? R es X, Y, Z, ¿sí? De R, la derivada de R, ¿quién es? De X, de T, de Y, de T, de Z, de T. ¿Estamos? Eso es lo que es esto, ¿no? Voy a borrar solo para que me entiendan bien y no brincarme un paso. Ustedes lo tienen bien en su cuaderno. Ojo pues. Tengo dr. Esto es R punto de T, de T. ¿Quién es R punto? R de T. Ya quedamos. Es esto, doble posición. R punto de T es dx de T, coma. dy de T, coma. dz de T. ¿Estamos? Entonces, R punto de T es esto de T. Entonces yo tengo el integral sobre la curva de esto que está acá. Es el gradiente producto punto de R. Ya encontramos que dr va a ser entonces dx de T, dy de T, dz de T, de T.
El producto punto con el gradiente me queda parcial de f respecto de x por dx de t, más integral de esto, parcial de f respecto de y de t, más parcial de f respecto de z de t de t. ¿Me siguieron eso? Si alguien no entiende, me dice. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Aquí se nota la regla de la cadena. Aquí hay una regla de la cadena derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t. Y así se hace cada uno. ¿Qué es lo que tengo aquí entonces? La derivada. Lo que yo tengo aquí es, digo, esto es igual a el integral de la derivada respecto de t, de la derivada respecto de t, ¿de quién? De la función f valuada en r de t. De t. ¿Cuál es la derivada de esto? La regla de la cadena es una función de tres variables. La derivada de f respecto de x por la derivada de r respecto de t. De x en este caso respecto de t. ¿Está claro esto o no? Es la regla de la cadena. La derivada de esto es esta que está acá. ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Y esto que está aquí quién es? Díganme pues. El integral de la derivada de la cosa es quién. Esto va a ser el integral de f de r de t de t. Ahí no hay integral, ¿verdad? Perdón. Y esto es el integral de la derivada de la cosa, es la cosa. Y solo es esto, f de r de t, valuado desde donde a donde varía el parámetro de a hasta b. Esto es f en r de b menos f en r en a. Ahí está, ¿verdad? Si me siguieron, no me interesa a mí que ustedes sean unos haces para demostrar esto, más que me sigan, lo vean. Entonces, el integral de esto es, como aquí tengo el gradiente producto punto de r, y de r es esto que está acá, tengo el producto punto del gradiente con esto, que sería la parcial de x por esto, más parcial respecto de y con esto, más parcial de esto con esto, y esto que está aquí es la regla de la cadena. O sea, se ve que hay regla de la cadena para la derivada de f de r. Y el integral de la derivada es la función valuada de a a b, ahí está esto. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, voy a hacer un último ejemplo y con eso paramos. Solo que el ejemplo es un poco largo, pero van a entender. Un ejemplo, pero ejemplo. Y el ejemplo dice así: calcular el trabajo realizado por el campo gravitacional este es el vector de posición por el campo gravitacional menos masa 1, masa 2, constante, partido norma al cubo del vector de posición por el vector. Calcular el trabajo realizado de ese campo gravitacional al mover una partícula con masa m chiquita, la m chiquita,
al mover una partícula con masa m del punto, al mover, voy a poner así, al mover una partícula de masa m del punto 3, 4, 12 al punto 2, 2, 0 a lo largo de la curva C, a lo largo de la curva C, cualquier curva, a lo largo de cualquier curva. Es la fuerza que hace el trabajo que hace al mover la partícula de este punto a este punto sobre el campo gravitacional. Muy bien. Bueno, entonces les pido su atención un ratito, pues. Si quieren, si quieren van copiando, pero pongan atención. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? De veras están entendiendo esto, porque si no, le doy un poquito más sencillo, pero yo creo que ustedes siempre han sido un grupo que jala. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el trabajo. Esto va a ser el integral de ¿quién? De B de R. En este caso yo usé F. Bueno, pongamos F vector de posición de R. ¿Cómo sobre la curva quién? La curva C. Bueno, ojo aquí. ¿Cuál va a ser la solución de esto? La F chiquita en el punto, en el borde superior menos la F en el borde inferior, y se acabó. La cosa es quién será la F chiquita. ¿Será que ese campo es conservativo? Porque de ser conservativo existe una F chiquita, la llamamos nosotros ya en el curso, tal que el gradiente, hasta esto, el gradiente de esa. Bueno, entonces por favor me dicen qué hacemos. Vamos pues. Yo sé que el gradiente de f de x, y, z, la parcial de esto. Solo que primero vamos a hacer una cosa. ¿Quién es la norma de esto que está acá? X de vector de posición. ¿Qué es la norma? La raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver con esto. El gradiente va a ser la parcial de f respecto de ¿quién? De x por quién? Y ¿verdad? Más la parcial de f respecto de y, más la parcial de f respecto de y, j, más la parcial de f respecto de z, k. Muy bien, es el gradiente. Si lo habláramos el gradiente como un diferencial total, ahí es de x, de y, de z. Hablando del diferencial total, que es el cambio, justamente es lo mismo que la derivada cuando estamos en varias variables. Muy bien. Entonces, ¿qué necesito? Parcial de f respecto de x. Vamos pues. ¿Cuál va a ser la parcial de esto? Voy a escribir esto de nuevo. Esto es menos mg sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Porque es elevado al cubo y como era raíz, ahí estamos, por x vector. Vamos pues. Entonces voy a sacar solo las parciales y después voy a multiplicar por el r. Vamos pues. Vamos a hacer la parcial de f respecto de x. Esto va a ser menos mg sobre
¿Cuál es la derivada parcial respecto de x de esta cosa que está acá? De lo de adentro no, de todo. Esto es como que tuviéramos nosotros aquí x al cuadrado más una constante. Entonces es como que tuviéramos algo elevado a la menos 3 medios, ¿sí? Bajo el exponente a la menos 1. ¿Cómo me va a quedar entonces? Voy a escribirlo solo por esta aquí para que no nos complique el cálculo. MMG solo porque supongo que así lo ven mejor. ¿Estamos bien ahí, no? Muy bien, ahora sí, derivar respecto de x, ¿cómo queda? Bajo el negativo y me queda 3 medios. ¿De quién? De MG. Esto raíz x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, porque lo que tengo aquí es menos 3 medios. Ah, no, ¿verdad? Ah, no, porque es a la menos 3 medios bajo el exponente o el exponente. Es que yo creo que me estoy equivocando en una cosa. No. Yo le estoy entrando mal. Es la presión visual de la hora. Pero no, terminamos el ejemplo y después nos vamos tranquilos. ¿Sí? ¿Saben por qué me estoy equivocando? ¿Esto quién es? Esto que está acá es esto. ¿Sí? Esto que está aquí, ¿quién es? Este es el vector de posición. Entonces lo que yo tengo aquí es esto. Tengo menos MMG sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado x y más menos mmg sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, bueno, sí, a la 3 medios, ¿verdad? 3 medios y j más menos mmg sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios k. ¿Estamos bien? Y eso que está ahí sí es, ¿verdad? Estaba metiéndome a volver a derivar cuando ya me lo había, ya estaba dado en esto. Lo que quiero es encontrar la función cuyo gradiente es esto que está acá. Entonces, la parcial de esta función respecto de x, ¿quién es? ¿Quién es? Esa sí ya la tenemos. Es menos mg sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. X. ¿Estamos bien ahí? La parcial de f respecto de e, ¿quién es? Es esto que está acá. Y la parcial, eso es la parcial de f respecto de e. Y esto que está aquí es la parcial de f respecto de z. ¿Está claro eso o no? Muy bien. Ahí se quedan ustedes con lo de los puntos y me avisan. Les lo dice cuáles son. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Resolver como que fuera esa ecuación diferencial exacta. Integro esto respecto de x. ¿Sí? Lo voy a integrar. Tengo entonces que f de x y z es igual a ¿quién? Integro esto respecto de x. ¿Cómo queda? Esto de aquí es constante, sale. Y tengo el integral de x partido esto. Como voy a integrar, estoy sudando, ¿verdad? Integrar respecto de x, las demás son constantes. Aquí tengo x al cuadrado más algo a la 3 medios. Agarramos u igual. ¿Qué haría u? U igual a x al cuadrado. ¿Y quién es el diferencial de u? ¿Sí? Entonces estoy integrando respecto de x esto. Ya tengo el x, completo el diferencial, ¿con quién? Con un medio.
¿Me da inquietud? Quiero ver. No, estoy bien. Entonces, ¿qué me queda? Lo estoy dando a hacer de un solo, pero ustedes me dicen, lo damos más despacio. Solo tengo el integral de esto, partido. Ahí está, x aquí. Al integrar y a usar esta sustitución tengo, esto es igual a menos m g integral de x, completo el diferencial con un medio, entonces me queda partido 2. Partido 2, ¿de quién? ¿De quién? De u sobre u a la 3 medios. Esto es igual a, es igual a menos mmg, el integral de 1 partido 3 medios es u a la menos 3 medios más 1, que es a la menos 1 medio, partido menos 1 medio. Cuando sale aquí, se cancela con este 2 y el signo menos, y me queda partido raíz x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más una constante que ahora depende de y de z. ¿Estamos bien? Yo creo que no me equivoqué ahí. Ahora solo depende de y y z porque integré sobre x. Ahora, ¿qué hago? ¿Esto quién es? Esta es la función. Sí. Mira pues, esto es el integral de u a la menos 3 medios, de u. ¿Sí? El menos 3 medios más 1 es menos 1 medio. ¿Sí? Menos 1 medio y abajo, entonces el menos 1 medio sale con el 2 se me va con el 2, el menos se me queda. Vamos pues. En 5 minutos encontramos ya la función, de ahí hablamos y se acabó. Muy bien, ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahora derivo respecto de y e igualo a esto. Tengo parcial de f respecto de y va a ser igual a esto que está aquí respecto de y. ¿Cómo me queda? Entonces, esto es la raíz abajo me va a quedar aquí. Voy a derivar esto respecto de y ahora sí me queda lo que habíamos hablado. Vamos pues, díganme ustedes, vida. mmg. Por derivada de 1 partido de la raíz de esto, y estoy derivando respecto de y, todo lo demás es constante. Entonces me queda ¿qué cosa? Derivada de 1 sobre las raíces a la menos 1 medio. Menos 1 medio más 2 medios a la menos 3 medios, y bajan el denominador x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios por la derivada de esto, que es 2y. Sí, pero en todo caso 2y, ¿verdad? Yo lo que no puedo... Denme un segundito. Ah, porque bajó menos 1 medio, ¿verdad? Es menos, aquí sale un y, más derivada de esto, de y z. Y esto tiene que ser igual a esto que está acá, que es menos mmg sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado a las 3 medios por y. Esto truena. Entonces me queda que ¿quién? Que la parcial de esto es esto. ¿Sí, verdad? Y que esto es igual a ¿quién? A 0. Si esto es 0 es que una constante. Entonces una constante, ¿qué quiere decir? Que C'. Esto es... ¿Vas siguiendo ahí? Ya te dice aquí. Ojo. Atención un ratito, ya vamos a terminar. Esto se cancela con esto y me queda que esto es igual a 0. Es la misma constante, solo que la derivé. La derivé respecto de y. O sea, no hice nada más que derivarla. Ahora aquí viene lo que vos decís.
Al integrarla me va a quedar 0, que es simplemente una constante nueva k que depende ahora solo de z. ¿Sí? Ojo pues. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la función ahora es simplemente aquí con una constante que depende de z. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función f de x, y, z es igual a mg sobre la raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más una constante nueva que depende de z. ¿Qué hago ahora? Derivo respecto de z. Ahora, cuidado aquí porque ya no lo voy a hacer. Al derivar respecto de z, estoy en esta misma situación. Y me va a pasar que se me van a cancelar y me va a volver a quedar 0. Y me va a quedar simplemente una constante, que ya no depende de ninguna variable, que es esta que está acá. ¿Qué quiere decir? Que dado el campo f, x, y, z, igual a menos mmg sobre al cubo por x, son vectores, ¿verdad? ¿Quién es la f de x, y, z? Es mmg sobre la raíz x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado, si es conservativo. Si es conservativo porque si existe una función tal que el campo es este. El campo es conservativo. ¿Está claro eso o no? ¿Lo entendieron? ¿Sí me siguieron? Pueden probarlo ustedes. Agarren esto y derívenlo respecto de x, de y respecto de y, respecto de z y les queda. Muy bien. Por lo tanto, el integral de f producto punto de r sobre la curva c no es nada más que la función esta que está acá, valuada ¿en qué puntos? El primer punto era ¿cuál? 3, 4, 12, 2, 2, 0, perdón, sería 2, 2, 0 menos f en 3, 4, 12. ¿Estamos bien ahí? Porque es el superior menos el inferior. Y el superior era 2, 2, 0. Y el otro era 3, 4, 12. Entonces va a ser este menos este. Por lo tanto, el trabajo realizado va a ser igual a ¿quién? La función en 2, 2, 0. 2, 2, 0 es 0 aquí. ¿Cuánto es? 4 más 4, que serían 8, raíz de 8. 1 sobre la raíz de 8, que sería mmg, que va a ser factor de raíz de 8 sobre 8. Pero raíz de 8 es 2 por raíz de 2. Entonces me queda raíz de 2 partido 4. ¿Sí, verdad? Menos 3, 4, 12. 3, aquí me queda 9, más 16 son 25, más 144 son 169, raíz de 169, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 13, menos, entonces el trabajo realizado es ese que está ahí, ¿no? Entonces, no es que sea complicado, estuvo largo porque el campo vector, esto les va a servir a ustedes, porque encontramos de una vez cuál era, dado el gradiente del campo gravitacional, ¿quién es la función cuyo gradiente es ese campo gravitacional? Eso fue lo único largo, porque realmente el problema aquí está resuelto si ya hubiéramos sabido esta función. ¿Me entendieron con eso o no? Bueno, entonces seguimos la clase de mañana. Me dio calor, mano. Gracias.